conjunción de no solamente estos personajes, sino también de propuestas políticas y experiencias, tendrán que convertirse en algún momento en alguna acción de tipo legislativa, pero también de políticas públicas, porque ese debe ser la ganancia de este ejercicio que hacemos el día de hoy. Sin mayor preámbulos, porque vamos un poco retrasados en la agenda del desarrollo del foro, vamos a comenzar con nuestros participantes. El primero de ellos es el doctor Alejandro Pisanti, que todo el mundo sabemos es un personaje importantísimo para el funcionamiento del Internet en México. No voy a leer su currículum, por supuesto, pero su experiencia y su impacto sobre el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento de nuestro país es conocido mundialmente. Le pedimos entonces al doctor Alejandro Pisanti que nos ofrezca su exposición. Muchísimas gracias, senador. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Iban a ser días, el saludo preparado era buenos días. Muy buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación y la distinción que ustedes tuvieron conmigo, senador. Voy a invertir el orden de los saludos. Honorables miembros de la sociedad civil que escuchan esta transmisión a distancia, a través de medios muy variados y diversos en lugares extendidos por todo el país, según nos consta. Honorable audiencia presente y honorables, desde luego, y afectuosamente queridos miembros del presidio. Tenemos que invertir el orden de los términos. Tenemos que partir de que Internet y la sociedad del conocimiento son sociedad, no dirección, sino sociedad. No están dirigidos desde arriba, funcionan bottom-up, desde abajo hacia arriba, y además cada vez más tenemos que reconocer el paradigma de la orilla hacia el centro y no del centro hacia la orilla, como ya lo ha apuntado inicialmente Germán Escorcia, entre otros ponentes que me antecedieron. Uno de los insumos imprescindibles, desde luego, a los que me voy a referir en unos minutos, es la infraestructura, redes inalámbricas en todo lugar de reunión pública y electricidad suficiente para conectar los dispositivos de los participantes. Senador, ojalá en el nuevo edificio del Senado los espacios de participación pública no solo estén dotados de la red inalámbrica gratuita de la que ustedes han estado hablando, sino que la confusión que oímos que reina alrededor de la terminación de esas obras nos permita les permita también a los contratistas completar los cableados que seguramente, se lo firmo con sangre, han sido calculados de una manera insuficiente para proveer electricidad a todos los participantes. Ese es el verdadero insumo de la sociedad de la información. Podemos llegar con nuestras redes inalámbricas rentadas a distintos proveedores en 3G, banda ancha móvil, etcétera, pero todavía no estamos muy animados a entrar a los edificios con un generador de corriente y nuestro tanquecito de gas o gasolina. Voy a hacer una referencia a el enfoque en el que está planteado esta mesa, sabiendo que los otros ponentes van a especializar y detallar muchos de los aspectos que yo solamente voy a señalar. La primera pregunta es si no estamos hartos de estar discutiendo la agenda digital, de estar discutiendo la ausencia de una agenda digital y de estar discutiendo las consecuencias de las complicaciones, de las deficiencias, de las dificultades, de las implicaciones, de las necesidades insatisfechas, de los efectos de la ausencia de una agenda digital. Un songo le dio a Borondongo o varias canciones más vienen a la mente. Llevamos, ¿qué dijo Germán? 20 años, ¿qué dijo Adriana? 20 años discutiendo, sin organizarnos, sin tener de arriba para abajo una definición, o del centro para la orilla, en la sociedad mexicana una agenda digital. Estamos en el tiempo verbal equivocado. Agenda en latín quiere decir lo por hacer. Tendríamos que estar hablando de lo que estamos haciendo y del factum, lo que llevamos hecho, no lo por hacer. Y seguimos organizándonos para lo por hacer y también discutiéndolo como si no estuviéramos haciendo nada, como si la sociedad, el gobierno, la industria, etcétera, no estuvieran haciendo nada. Y mucho se ha hecho también, no se puede negar.
También estamos hartos algunos de nosotros de que todas estas discusiones les valgan sombrilla, sorbete y varias palabras más altisonantes a la población en general. Si cualquiera de ustedes le hubiera dicho a sus compañeros de vagón del metro en el viaje hacia acá, aquí el maestro Huesca que venía en metro, le hubiera dicho a todos los del vagón con un megáfono: voy al evento del Senado de Agenda Digital, ¿qué les digo? Se le hubieran quedado viendo en blanco, le hubieran dicho: deja que pase el de las rancheras, hijo, porque es mejor sonido. Creo que es hora de que la sociedad se manifieste pensando y actuando. No la represento, no me arrogo ninguna representación más que de la gente con la que hablo, y de mis ideas me hago responsable personalmente en los Un estudio recientemente publicado nos habla de 10 efectos lo estoy abreviando aquí como datos, pero es en la siguiente lámina, ahí está, la de que dice 10 efectos de datos, los 10 efectos extendidos en las sociedades que están resultando de la disponibilidad masiva de datos en formatos digitales ampliamente distribuidos. Están afectando el comercio, donde además como consumidores y como sociedad tenemos la oportunidad de hacer comparaciones de precios, estas que nos duelen mucho cada vez que comparamos los precios internacionales de la conectividad, por ejemplo, o por qué resulta más barato comprar los libros en Amazon que en Gandhi, cuando ya uno hace la suma de todo el paquete, incluyendo los traslados. ¿Por qué $35 de traslados trasladan un libro, de fletes trasladan un libro de la Gandhi dentro de la Ciudad de México, y 20 libros de $500, una compra de 20 libros por $500 o $700, los mismos $35 en una compra de Amazon? Volveré a ese punto. Las relaciones interpersonales, las relaciones de la sociedad, lo que Castells ha llamado el espacio de los flujos, cumplo con la obligación de citar a Castells, que es necesaria al hablar de sociedad del conocimiento, pero hay estas transformaciones relacionales. Un libro extraordinario de Mizuko Ito acerca de lo que hacen los jóvenes, Geeking Out es la última palabra del título, ¿no? Desde irse a pasar un rato, chilling out, como dicen en inglés, irse al frío del aire acondicionado de los malls, de los centros comerciales, o estar en sus casas o en los mismos centros comerciales conectados en múltiples capas, en múltiples grados de relación. Ya no hay nada más amigo, no amigo, ando con ella, quiero andar con ella, me la estoy ligando, la miro de lejitos con ojitos amorosos, y todos estos grados de relación que existen entre los jóvenes y los adolescentes, sino además somos friends en Facebook, pero no la sigo en Twitter. Somos todos estos grados de relación cada vez más complicados, están fuera de la agenda digital. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo la agenda digital con unas personas bastante mayorcitas, sin desdoro de los jóvenes que me acompañan en el panel. La logística que se está transformando igualmente, una de las cosas que me parecen más importantes, además por mi trabajo actual, la disponibilidad masiva de datos en alta disponibilidad ha transformado y está transformando rapidísimamente la relación de las personas y de las organizaciones, incluidas las comerciales, con los mapas. De repente nos encontramos, algunos de ustedes ya lo saben, aunque es más fácil encontrar una cosa a través de Google Maps que a través de un buscador. Ustedes necesitan un lugar donde comer, o una vulcanizadora, o una gasolinera en los alrededores de donde se encuentran, en casi cualquier lugar del mundo. La relación con los mapas, que van en nuestro bolsillo, se ha transformado. Cada vez más oigo gente a la que le pasa como a mí, que llega a una ciudad y si hay mapa digital disponible en el teléfono móvil, ya no se molestan en tomar, pero ni el mapa gratuito publicitario que regalan en la entrada de los hoteles, porque tienen mejores medios para trazar sus rutas y escoger dónde van, desde a comer hasta resolver emergencias. La educación, la política, la sociedad se transforman. No me voy a detener mucho en eso porque sé que vienen preparados para ello otros de los ponentes. Hay toda una discusión acerca de la ciberguerra, una discusión internacional que se trata de llevar a nivel de la Asamblea General de la ONU, objeto de una declaración escandalosa y llamativa del día de ayer de Amadou Touré, el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que obviamente tiene que hacer su luchita para buscar un lugar en Internet, pero precisamente llamado a un tratado de paz en el ciberespacio sí tiene implicaciones concretas, como identificar qué es una acción de guerra, saber a qué país se le puede atribuir, si es atribuible a un ejército nacional o a un ejército independiente o ciudadanos o a quién, y cuáles son las medidas de respuesta. Un código de guerra como existe para las armas químicas y bacteriológicas es urgente en ese espacio y se está transformando. Sobra decirles que la publicidad y lo que se llaman linked data, datos enlazados en el mundo de la web semántica, del W3C, que son temas importantísimos también
contienen todos los temas legislativos y regulatorios que se han dicho aquí y algunos más, al implicar que podemos averiguar muchísimo acerca de la gente, acerca de las instituciones, de maneras cada vez más automáticas. Se habla de sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Yo quisiera dejarlos a ustedes nada más con la imagen de esta pantalla. Son dos conceptos que para mí son complementarios, la convergencia que nos falta es la convergencia entre estos conceptos, pero significará la convergencia entre el mundo de los intelectuales, los rectores de las universidades, los ministros de educación cuando hablan afuera de su país, no adentro, y el mundo de los jefes de informática, de las entidades de gobierno, de los profesores que se forman en el mundo de Internet, etcétera. La promoción de estas agendas, los distintos incentivos, se ve reflejada en el mundo a nivel internacional en la dicotomía que hay entre la UNESCO y la OIT, en una pugna que no cesa por el control de la agenda de la sociedad de la información, de la cumbre, del foro, etcétera. Incluso el tema de gobernanza de Internet no es más que otro campo de batalla que se entrelaza con estos. Y creo que esa convergencia puede empezarse a estudiar, promover y trabajar desde la sociedad con un enfoque multi-stakeholder, como ya también lo mencionó, entre otros, Rodrigo de la Parra en su ponencia, como los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, y aprender de lo que hemos aprendido construyendo ICANN, que es una organización singularmente stakeholder con un foco muy específico en la gestión global del sistema de nombres de dominio y de asignación de direcciones IP, y el foro de discusión, que es el foro sobre gobernanza de Internet, cuya quinta sesión anual tiene lugar la semana próxima en Vilnius, Lituania. Como en todo, en Internet y en telecomunicaciones, el análisis por capas es importante. Es importante acordarnos que el análisis por capas no es nada más una clasificación de temas. Significa que en cada una de ellas hacemos abstracción de lo que sucede en las demás, que debemos poder resolver temas de legislación, por ejemplo, sin detenernos demasiado en muchos temas de legislación, digamos los que se refieren a protección de datos personales, haciendo abstracción de cuáles sean los medios de transmisión o de almacenamiento de esos datos. Esa abstracción es sumamente importante para que esto no sea solamente un esquema clasificatorio, sino un esquema de orden y también un esquema de articulación. Me voy a referir a cada uno de ellos en las siguientes láminas de la manera más breve posible. Las infraestructuras, voy a detenerme muy poco en ellas porque han sido ya objeto y son las que se chupan la atención siempre que se habla de sociedad de la información. Yo aquí, hashtag yo confieso, esta presentación debió empezar de la capa superior a la inferior. La atención estaría mejor ubicada en los déficits y pendientes de las capas superiores y voy volado para allá. Pero en esta hay un tema que preocupa mucho a la sociedad, a muchas gentes que están activas en México en la actualidad, que son temas como las cooperativas de aprovisionamiento de redes en localidades pobres o en los márgenes de las ciudades, microceldas operables por los ciudadanos o por microempresas para los celulares. Son temas regulatorios, temas que en entrevista reciente con la Coordinación de Sociedad de la Información y Conocimiento de la SCTC, que les preocupa desde el punto de vista regulatorio para poder impulsar la expansión del acceso sin que sea el gobierno el que gaste en los lugares donde las empresas es sabido que tampoco van a gastar porque son mercados y nichos no rentables. Me brinco a las variables de medio ambiente, las variables del ecosistema, como la competitividad, la competencia abierta y leal, la eficacia y la equidad y el crecimiento de los mercados. Cuando subrayo crecimiento quiere decir no nada más repartirse el mercado en un duopolio, oligopolio, un mercado muy abierto, quizás pulverizado y en ese momento también ineficiente, sino que ese mercado crezca, de tal manera que se tenga que recurrirse menos al amparo y a la artimaña legal y más simplemente a la instalación de infraestructura y de servicios realmente atractivos para hacer crecer el negocio de cada participante. Cuando no funciona el mercado, la acción del Estado, la promoción y construcción de capacidades individuales y colectivas, además de la tutela de los derechos, son imprescindibles. Las libertades son factores fundamentales para la liberación de las fuerzas de la sociedad en la sociedad de la información. La libertad de acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de elección entre conductas legales, entre proveedores, la información, entre relaciones y la libertad de empresa, de nuevo, con los marcos de la solidaridad social que a mí me parecen imprescindibles. El peor enemigo en el medio ambiente de la sociedad de la información son los que en inglés se llaman chilling effects, efectos congeladores o efectos enfriadores.
Los chilling effects se refieren a cosas como miedos inducidos, quizás artificialmente, pero extendidos en la sociedad, como el que deriva de leyes como la de Three Strikes, la de respuesta graduada en Internet, o algunas de las consecuencias que se han discutido del Tratado ACTA. Como no conocemos el texto y como el texto evoluciona a volverse cada vez más abstracto, cada vez más poco referente a medidas concretas, solo podemos asumir que son efectos indirectos, pero son efectos que aterrorizan al ama de casa de que su niña de 14 años no vaya a estar bajando pornografía o canciones ilegales y luego una compañía que les vende el servicio de Internet se los vaya a quitar y deje a la familia en el exilio, en el ostracismo de la sociedad digital. Esto es como cortarles la mano derecha en las tribus que se mueven en caravanas, que hace que ya no puedan volver a meter la mano en el plato común y tengan que comer únicamente los desechos. Esa es la gravedad, digamos, de ese castigo radical conocido. Estos son los ejemplos, digamos, de las variables medioambientales favorables y desfavorables. ¿Qué pasa cuando hay un medio ambiente favorable? Yo creo que tuvimos un ejemplo extraordinario en México hace un par de semanas en Campus Party, donde 6,000, casi 7,000 jóvenes de muchas edades, pero sobre todo jóvenes legalmente clasificados, tuvieron anchura de banda ilimitada, conectividad ilimitada, más direcciones IP que dispositivos, y pudieron ponerse a hacer de todo, jugar, bajar canciones, copiar películas piratas, etcétera. Ese es como el grado cero del metabolismo de la juventud actual, es el metabolismo basal, o sea, ahí están apenas las mitocondrias con el magnesio medio activo, ¿no? Después de eso, uno veía a las 12:30 de la noche, en medio de reportes de quién se fue por las chelas y ya atrás ya saquen el pomo que traen escondido, este tipo de frases juveniles que ustedes desde luego desconocen. Entre esos, yo lo que vi a las 12:30 de la noche de un viernes eran más de 1,000 jóvenes que seguían conectados a la red, que estaban formando pequeños círculos y corrillos. Había unos enseñándole a otros a soldar tuberías para hacer overclocking y máquinas ultra rápidas. Había otros compartiendo juegos o los programas para desarrollar esos juegos, o empezando a formar lo que son los embriones de lo que vamos a ver en los próximos 3 años mediblemente, de empresas creadas por estos mismos jóvenes, produciendo innovaciones que no sabemos dónde están. Y tenemos que combatir entonces las dificultades, además de hacer negocio, como la falta de medios de micropago disponibles para los pobres y los jóvenes, los problemas de logística física, eso que decía yo de lo que cuesta entregar los bienes físicos, y cuestiones como el costo brutal, no solo de la anchura de banda, sino del alojo de las direcciones IP fijas a través de ISPs. Ahí quiero separar muy bien. NIC México mantiene una política sana con los precios de las direcciones IP, pero la reventa, porque simplemente la reventa no se hace con direcciones obtenidas ahí, sino en LACNIC directamente. Otros facilitadores, rápido, gobierno electrónico, la importancia de lo geográfico. En el gobierno electrónico es muy importante acordarse que en este país, según creo que se sigue enseñando en los textos de derecho de prepa, operan 3 poderes de la Unión en cada uno de los niveles órdenes de gobierno. Son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y normalmente estamos viendo las iniciativas de gobierno electrónico en el ejecutivo, los 3 poderes, más allá de las diputaipas y de estas bromas que les hemos hecho, tienen que entrar en un gasto racional, abierto a la sociedad, en el que la sociedad pueda contribuir a determinar y a proveer muchos de los servicios y modelos basados en software libre, modelos basados en acceso, en participación, para poder participar en estos procesos. Y repito, la importancia de todo lo que tiene que ver con nuestra ubicación en el espacio y la importancia que eso tiene, especialmente entre los jóvenes más marginados, donde hace una revolución que nosotros pudimos constatar hace más de 15 años en la UNAM, en algún proyecto. El gran facilitador es Internet. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Internet empieza cuando las telecomunicaciones acaban. Internet empieza cuando las TICs acaban. Empieza cuando las redes están allí, funcionan bien, están en todas partes, son muy baratas. Todo el mundo puede tener la anchura de banda que necesita. Y cuando la tecnología de información, las computadoras, el software, todo eso está funcionando. Cuando se respetan estándares, se aplanan jerarquías, se evalúa el principio de punta a punta o end-to-end, se pone como un valor altísimo la interoperabilidad. Eso hace que la red no sea óptima para un servicio en particular, no es óptima para voz sobre IP, no es óptima para transmisión de televisión, pero es la gran plataforma para crear todas las redes posibles y todas las aplicaciones que día con día jóvenes que están sentados aquí están creando, totalmente innovadoras. Es decir, cuando se entiende que la inteligencia en la orilla significa que la red no decide por ti, puedes innovar sin permiso. Ahí empieza Internet.
A partir de eso se pueden discutir temas como neutralidad de la red, derecho del acceso a Internet y así sucesivamente, y desde luego en una agenda pública en la que otra vez la sociedad está buscando desesperadamente qué puertas del gobierno y de las empresas privadas hay que tocar o tumbar, está la transición o la absorción de IPv6. Voy a brincarme porque es bastante obvio para todo mundo el tema educativo. En tema de contenidos, de nuevo me refiero, se habla mucho de contenidos, pero el chilling effect del miedo a mezclar contenido preexistente es paralizante y debe ser eliminado. El terror que puede venir de ACTA y otras leyes similares solo se puede eliminar con transparencia y con información clara y un debate en el que pueda ser rechazado lo que no convenga a la sociedad. Si el servicio es rey, como se decía hace poco, la interacción es reina y la comunidad es emperatriz. Lo que necesitamos es crear, abrirnos, soltarle las amarras a todas las políticas públicas para que le den paso a la comunidad, la dejen crecer, no la estorben. Sí hay preocupaciones de que si le van a inducir al delito a jóvenes o si van a llamar a señoritas jovencitas a ser sometidas o expuestas a ser víctimas de delito y así sucesivamente, hay que administrarlo. Nuestras bibliotecas, el acceso a la información, todo necesita una transformación radical. La sociedad está lista. En la sociedad hay, no quiero presuntuosamente incluirme, pero hay de sobra gente que puede ayudar en esta transición. Simplemente está esperando una biblioteca abierta, un portal, un pequeño negocio. En temas legislativos y regulatorios me voy a centrar en un solo tema, que es regular lo que se debe regular, no pretender regular la conducta humana como la inducción al delito, el fraude, el spam, el scam, la pornografía infantil, controlando la tecnología. La conducta es la conducta y para controlar la conducta existen las leyes y las autoridades. En la medida en la que sean legítimas, actuales y relevantes, van a poder hacer su trabajo. Si no, vamos a seguir soñando con ponerle filtros a las computadoras, que nuestros hijos de 11 años son más hábiles que nosotros para darles la vuelta. Y además, filtramos la computadora de la casa, pero filtraron el celular. Y el celular del amigo de la escuela, ¿no se acuerdan quién les enseñó por primera vez pornografía? Ustedes no fueron deliberadamente a comprar un Playboy a los 21 años, cuando ya era legal, a un puesto de revistas. Les pasaron bajo cuerda en la secundaria un cuadernito que los escandalizó pavorosamente a los 13 años. Ok, entonces también veamos qué es lo que no cambia cuando tenemos Internet. Vamos a entender a la sociedad cómo funciona. Gobernanza va más allá de los acuerdos legales, empieza por civilidad, empieza por identificación de los problemas y por la creación de foros especializados. En el caso de Internet, basados en la racionalidad técnica de un medio en construcción. Las métricas de esto serán, como al senador Castellón le consta, fueron expuestas, por ejemplo, por Vinton Cerf en una visita hace casi un año, las del incremento del PIB, etcétera. Yo creo que tendremos otras métricas que observar desde la sociedad, como la satisfacción de la sociedad, la presencia de jóvenes, la facilidad de que estos jóvenes estén haciendo negocios, en la medida en la que cada uno de ustedes sepa que le está comprando algo en Internet, un servicio en Internet a una empresa formada por jóvenes de 21 o 23 años, ahí van a saber que tuvimos éxito y si no, vamos a saber que vamos a seguir esperando que pase lo que tiene que pasar para que bajemos 5 lugares en un ranking internacional. Todos ustedes saben que lo único que falta es que salga el siguiente ranking internacional para que nos descubramos 5 lugares más abajo. Nos dejo con una última pregunta, si pudieran pasar la lámina, por favor, hasta el final, que dice una última pregunta, es fácil de reconocer. Vamos a dejar de patear caballos muertos, darnos de topes contra muros de lamentaciones. Vamos a dejar de pedir, vamos a dejar de exigir y reclamar, o no vamos a dejar de pedir, exigir y reclamar, pero vamos a empezar a proponer. Vamos a empezar a ver que asociaciones de industria como la MIT o la MIPSI puedan decir, nos imaginamos un instituto que les da becas a los jóvenes para que hagan el doctorado y se integren en la industria, y pongan el ejemplo con 5 becas. Que este tipo de cosas empiecen a ocurrir, que construyamos la agenda digital desde la orilla hacia el centro y con una velocidad y una claridad que obligue al gobierno a subirse a ese carro, en lugar de que nosotros estemos esperando que se haya ensamblado un carro que nunca va a arrancar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Alejandro Pisanti, que por supuesto no esperábamos menos de él en su tarea de reflexión y de abrir los caminos que tienen que llevarnos a una sociedad mejor. En el ámbito de las habilidades digitales
y de infraestructura, pero sobre todo en el ámbito de uso y de las nuevas tecnologías. Daremos paso al siguiente participante. Por supuesto, me dicen los compañeros que organizan que nos limitemos un poco en tiempo. El problema es que es tan interesante que se me hace hasta un pecado limitarlo a veces. Creo que es a veces escuchar, conocer, aprender y posiblemente van de mérito de la hora de la comida, pero bueno, de alguna manera lo podemos, ahorita todavía lo podemos soportar. No, efectivamente, no leer los currículum, es solamente presentar. El siguiente participante es el ingeniero Juan José, es más, me voy a ahorrar hasta los comentarios. El ingeniero Juan José de la Mora González, quien es coordinador nacional del programa Habilidades Digitales para Todos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Este es un programa para nosotros fundamental porque se trata obviamente de la inclusión de una brecha blanda de millones de niños y de jóvenes que están estudiando en la educación básica. Entonces damos la palabra al ingeniero Juan José de la Mora. Muchísimas gracias, senador. Primero que nada, agradecer al senador Francisco Javier Castellón por organizar este foro. Urgía, era importantísimo el poder discutir un poco entre todos los jugadores, desde los usuarios, el gobierno y la industria aquí representada, sobre lo que es una agenda digital para el país. Cuando nos invitaron a organizar, a presentar en este foro, la primera pregunta que teníamos era, bueno, ¿hay teóricamente una agenda digital del país? Cuando nosotros vemos el Plan Nacional de Desarrollo, en específico hay un objeto, no voy a meterme a mucho detalle, pero en específico el objetivo 11 en el eje 3 habla de impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías, y el programa sectorial de educación, de ahí cada secretaría arma, ¿no? En el punto 3 habla del uso didáctico de las tecnologías de información y la comunicación. Cuando nosotros recibimos estos mandatos, porque teóricamente ese es el plan que debemos de seguir durante estos 6 años, el siguiente paso es, bueno, ¿cómo nos vamos a ir coordinando? Y quien organiza de alguna manera la agenda digital, o debiese de estar ocurriendo eso, es el Sistema Nacional en México. Hoy en día la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando nosotros preguntamos en la calle, oye, tenemos una agenda digital, hay una estrategia específica para el desarrollo del país, y aquí les voy a hablar muy humildemente como Juan José de la Mora, más que como una posición gubernamental. Lo que nos encontramos es que hay varios proyectos, tal y como se estaba mencionando en la mesa anterior, muy importantes en estos momentos, que no necesariamente están creciendo, llevándose en la implementación de una manera coordinada. ¿Sí? Esto es una tarea fundamental que debemos de empezar a trabajar muy de cerca con los 3 órdenes de gobierno, con la Secretaría de Comunicaciones, y asegurar que sabemos a dónde queremos llevar este barco. Porque el barco está. Cuando nosotros vemos lo que dice la CEPAL de México, CEPAL en sus reportes maneja a México en el uso de tecnologías de la información como si estuviéramos ya en una segunda generación, como que ya la idea de generar un plan específico, una estrategia, lo tuviéramos ya elaborado. Y la verdad es que yo creo que esas discusiones que estaba mencionando el doctor Pisanti, y esa pregunta de, oye, ¿no están cansados ya de estar hablando de una agenda y de estar hablando? Tenemos que pasar de ese punto a el punto de implementación y ver cómo todos estos programas encajan para poder de alguna manera llevarnos a la siguiente etapa, ¿no? La etapa de poder eliminar estas brechas digitales. Nosotros, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos definido una estrategia para llevar conectividad a todas las escuelas de educación básica del país. Definíamos conectividad de banda ancha, y en esos momentos estábamos hablando de conectividad entre 2 megabits para áreas rurales y 4 megabits para
Y ya nos está empezando a pasar un poco, mientras estamos implementando esto, esa banda ancha de la que estamos hablando, probablemente para cuando terminemos ya alguien tenga que llegar a ver cómo se va a ampliar esa banda. Pero el primer punto, lo que estamos buscando asegurar en este sexenio es llevar el acceso a Internet a todas las escuelas de educación básica del país. Nosotros estamos atendiendo fundamentalmente alumnos entre 6 y 15 años, la educación básica. Y a eso, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, le hemos llamado la brecha blanda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los alumnos más pequeños, los que tendríamos entre los 6 y los 11 años, 2 de cada 10 alumnos, ¿sí?, tienen acceso de alguna manera al uso de tecnología. Y ahí es donde voy a tomar un poco el comentario que estaba haciendo la doctora Labardini. Hay que ser muy cuidadosos con la información y la manera en que estos niños van a estar interactuando y cómo van a empezar a trabajar y para qué les quiero llevar la conectividad. El segundo punto es los niños entre 12 y 15, 16 años, que es hasta donde nosotros servimos, que es en la parte básica los que terminan secundaria. Y ahí nos encontramos con un fenómeno muy interesante. Por un lado, vean cómo crece automáticamente el acceso a Internet. Ya nos vamos ahí a prácticamente el 60% de los usuarios con acceso a Internet de alguna manera. Puede ser en café Internet, puede ser vía celular, pero el Internet es parte de su código genético. Ellos ya lo están utilizando, ya lo están aprovechando y lo van a aprovechar con nosotros o sin nosotros. Cuando empezamos a analizar este punto, también vemos que justo en este rango de edad es cuando se da la deserción en el país. ¿Sí? El promedio de educación, poco a poco lo vamos acercando a 9 años, al número de años que la población en México va a la escuela, pero seguimos sin llegar. Nuestra población en promedio no está terminando la secundaria y ese es un punto fundamental, ese es un punto muy importante. Y cuando la primera explicación que la gente da es, bueno, es que la situación económica hace que estos niños salgan, ¿verdad?, al mercado y busquen trabajo para poder ayudar de alguna manera a sus padres. Mientras más empezamos a rascar esta cifra, nos damos cuenta, y ya incluso se acuñó el término de los ninis, sí, perdón que lo aborde acá, pero no necesariamente están dejando la escuela porque tenga que irme a trabajar o porque yo vaya a estar aportando, vaya a cargar de alguna manera con una responsabilidad. Entonces tenemos que estar abordando de alguna manera puntos específicos que hagan que la educación sea mucho más atractiva. Y le pasamos a la siguiente, por favor. Ahí es donde empezamos la razón de habilidades digitales para todos. Y voy a parafrasear nuevamente al doctor Pisanti. Cuando se habla de habilidades digitales para todos, todo lo que escuchamos es: estamos llevando conectividad, inversiones gigantescas, licitaciones hacia los estados, estamos llevando computadoras, pero tenemos que estar analizando en realidad ¿para qué quiero hacer todo esto? Y la realidad es que el mundo al que se van a enfrentar, el mundo donde van a trabajar los estudiantes que tenemos hoy en día en la educación básica, es un mundo radicalmente distinto. Es un mundo en donde van a tener que trabajar de manera colaborativa, van a tener que tener liderazgo, van a tener que estarse impulsando de alguna manera sin una tutela tan cercana del gobierno. El llevar seguridad social es un mandato del gobierno, pero cada vez es más complicado. Entonces es importante que ellos sepan cómo alimentarse bien, cuáles son los alimentos correctos, ¿sí? Es importante que tengan valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo en el Internet, aunque efectivamente toda la vida ha habido pornografía y muchos de nosotros en la secundaria estábamos viendo cómo convencíamos al de la esquina para que nos vendiera la revista, ¿sí? La realidad es que esa pornografía hoy en día ni siquiera me tengo que exhibir ante el señor de la esquina. Yo, si tengo el conocimiento de las páginas y de cómo entrar y de los sitios adecuados, yo puedo sacar el tipo de pornografía que tenga y al por mayor. Entonces es importante esta educación en valores. Es importante el poder trabajar en equipo, entendiendo el que tengo distintos roles.
el poderme adecuar a culturas diferentes, en donde voy a tener del otro lado probablemente a un hindú y al día siguiente me tengo que comunicar con un chino y yo soy un ingeniero que estoy tratando de generar una aportación para un nuevo programa o un nuevo producto. En todo este trabajo que vamos a estar generando, entonces es bien importante la estrategia de generación de contenidos adecuados. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente damos el Internet a la población y lo abrimos, y en específico la educación básica, que es el punto de atención que nosotros estamos atendiendo, lo que vamos a generar es un gran mercado de usuarios. Y lo manejo como mercado porque el Internet, mientras más personas tengan acceso a este medio, es más fácil que yo les pueda vender productos y les pueda vender ideas y les pueda aprovechar de alguna manera el mandarles mensajes. Si nosotros queremos ser una nación en este sentido, tenemos que tener muy claro una estrategia de hacia dónde la vamos a llevar, porque si no hay una visión de nación que me diga qué tipo de ingenieros, qué tipo de trabajos, qué tipo de industria, qué tipo de mercados voy a estar fomentando, entonces la gente cuando termine sus estudios no va a contar con las habilidades necesarias y sí van a ser muy buenos usuarios, pero no necesariamente eso se va a convertir en una riqueza para nuestro país. Y yo creo que ese es el punto fundamental. De ahí que la parte de habilidades digitales se divida básicamente en 4 estrategias y siempre cuando estamos hablando se habla de la infraestructura, pero tenemos que ver en la parte de acompañamiento, le llamamos nosotros, qué vamos a hacer para que los maestros entiendan este mundo al que nos estamos dirigiendo y podamos de alguna manera trabajar con ellos en construir el tipo de habilidades que nuestros alumnos van a necesitar, a requerir. En la parte pedagógica, en el componente pedagógico que ven ustedes en el extremo izquierdo superior, la idea es qué contenidos son los que les voy a llevar para que la educación sea más clara. Vamos al ejemplo último de la telesecundaria. Cada vez que ustedes tienen una prueba de enlace, normalmente los resultados son garrafales, estamos en primera plana, pero siempre, y van 2 años consecutivos que en todos los canales de televisión ustedes ven, que entre las mejores escuelas siempre hay una escuela rural, telesecundaria o rural multigrado de primaria, que pese a no tener tecnología, pese a no tener conectividad, pese a no tener contenidos, está obteniendo grandes resultados. Y es que lo que estamos empezando a medir poco a poco con este tipo de pruebas y la prueba PISA que cada 4 años nos está pegando y nos exhibe internacionalmente, son las habilidades que el alumno tiene para moverse en este nuevo mundo. Entonces, tenemos que asegurarnos que el trabajo colaborativo, que ahí se tiene que dar forzoso. ¿Por qué salen tan bien todas estas escuelas? Porque el maestro no se da abasto, ¿no? Es muy difícil tener un maestro que sea bueno en matemáticas, en español, en ciencias, y que aparte hable una lengua extranjera porque estamos en la discusión de meterles inglés. Entonces, lo que hace este maestro es fortalecer a los alumnos que tienen más facilidad para alguno de estos temas y apoyarse en ellos para empezar a armar un trabajo colaborativo. Entonces, los trabajos que tenemos que generar, los contenidos que tenemos que generar, tienen que ir empatados hacia eso, tienen que ser relevantes, tienen que ser interesantes y tienen que llevar hacia alguna estrategia, más allá del mercado y demás. Y finalmente la gestión. Esta red gigantesca necesita una gestión. Y cuando nosotros hemos estado trabajando, nos damos cuenta de que el poder llevar conectividad y el poder llevar un programa adecuado a cada estado implica que el estado se involucre. No podemos estar ejerciendo el presupuesto de manera centralizada sin involucrar a los estados, sin saber, nadie mejor que Aguascalientes sabe cuáles son las necesidades de Aguascalientes. Y lo pongo como ejemplo porque el caso de Baja California Sur sería diferente, el caso de Tlaxcala, el caso de Chiapas. Desde el territorio, desde los alumnos, las necesidades, incluso los propios maestros. Entonces, lo que tenemos que estar construyendo, y esa es la labor que estamos tratando de manejar, algo que hemos discutido con algunas de las personas que se encuentran en esta sala, es de qué manera genero estas comunidades y de qué manera genero un esquema en donde los estados se hagan responsables
de acuerdo a lineamientos federales, de llevar esta infraestructura y de generar los contenidos que les hagan falta más allá del mapa curricular oficial que estaríamos entregando nosotros. El reto en esta brecha blanda, como la estamos llamando, es bastante grande. Nosotros estamos atendiendo a casi 26 millones de alumnos. La idea es que para el término de este sexenio, al menos el 75% de la matrícula tenga acceso a banda ancha. ¿Sí? Y nos estamos enfocando principalmente en los alumnos que van desde quinto de primaria hasta tercero de secundaria. Todos debiesen de tener también acceso compartida, por cuestión presupuestal, a una computadora en el momento en que se requiere y poderla circular. Y el reto fundamental es cómo generamos esa comunidad que construya los contenidos y que empiece a generar la dinámica que nos lleve hacia ese nuevo país. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con los expositores y le pediremos al licenciado León Felipe Sánchez Ambia, mejor conocido como León Certified en Twitter, que es uno de los abogados especialistas de este país más prestigiados en propiedad intelectual, que nos dé su exposición. Muchas gracias, senador. Prometo no tardarme más de los 5 minutos que me quedan por este espacio que se ha ido reduciendo. La mesa se llama Sociedad y Agenda Digital, ¿no? A mí me gustaría justamente poner el centro de la discusión en la sociedad. Creo que tenemos que pasar de pensar en que la internet y las telecomunicaciones son un club privado en el que únicamente ciertas organizaciones o ciertas empresas pueden tener cierta inherencia en la actividad que se desarrolla a través de internet para pues incluir a toda la sociedad y a los diferentes actores que estamos interesados. Justamente ejemplo de esto es este foro que hoy está realizando el Senado. Se agradece inmensamente que se abran este tipo de espacios para dar voz a gente común y corriente que formamos parte de la sociedad civil y que, como bien decía Alejandro, pues no traemos ningún tipo de representación más que la de las propias ideas de cada quien, ¿no? Me gustaría también reforzar el punto que han dicho varios de los panelistas a lo largo de esta mesa, que en cuanto a que es tiempo de pasar del discurso a la acción. Es muy importante hacer énfasis en esto, ¿no? En decir, bueno, ya, ok, hemos discutido tanto tiempo agenda digital, por una o por otra razón no se ha podido implementar. Creo que desde el punto de vista de ciudadano necesitamos que los funcionarios se pongan a implementar estas políticas digitales, esta agenda digital, pasar a los hechos, ver que efectivamente podamos realizar gestiones, solicitar servicios, obtener respuestas a través de internet. Recuerdo en el Campus Party del año pasado, por ahí Tim Berners-Lee decía algo muy importante que se me quedó muy grabado. Decía, si hay algún tipo de información que por ley tú me tienes que proporcionar, no te esperes a que te la pida, pónmela en tu sitio de internet. Y pónmela no nada más como un PDF o como un documento de Word, pónmelo como un dato crudo, como técnicamente se le conoce, que pueda yo manipular, que pueda utilizar, que pueda editar y que pueda de alguna forma generar mis propios reportes a partir de esa información que tú me estás dando. Liberemos esos contenidos que genera el gobierno con los impuestos de los contribuyentes y para los contribuyentes. Sí, un ejemplo de eso podría ser justamente, aprovechando la presencia del ingeniero de la Mora, los libros de texto gratuitos de la SEP. ¿Por qué no vamos poniéndolos en formato digital bajo una licencia libre en la que se pueda distribuir libremente este tipo de libros? ¿Sí? Gracias. Y nos vamos ahorrando no nada más papel, sino costo de distribución, o sea, muchas cosas que pueden aprovecharse para justamente digitalizar las aulas o llevar aulas a donde no hay ni siquiera eso, ¿no? Entonces, vamos viendo de qué forma podemos darle un giro a este tipo de políticas, ¿no?
No perder de vista que las tecnologías de información hoy se han convertido en una herramienta muy importante para la transparencia del ejercicio del gobierno y para la verificación ciudadana. Bien, hemos visto casos en los que a través de redes sociales, a través de correo electrónico y otros mecanismos, hemos podido pedir cuentas a nuestros representantes y a nuestros gobernantes sobre las actividades que realizan día a día. Entonces, también creo que, como decía por ahí el senador presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al inicio de la sesión, grabar las telecomunicaciones con un IEPS me parece un grave error, no más si lo que se pretende es impulsar el sector, pues definitivamente lo que se tiene que hacer es, en este periodo de sesiones que inicia, en este próximo periodo de sesiones, en el que se va a someter nuevamente las propuestas para el IEPS y para otros gravámenes para el próximo año. Por ahí hay una iniciativa que justamente lanzaron de forma conjunta, si no me equivoco, el senador Castellón y el diputado Pérez Alonso, para derogar justamente, perdón, Sotelo, discúlpeme, senador Sotelo, para derogar el impuesto especial sobre producción de servicios a telecomunicaciones. Y bueno, pues me parece importantísimo que en el marco de las acciones conjuntas, tanto de Cámara de Diputados como de senadores, se dé cabida a esta iniciativa y que efectivamente se derogue este impuesto para la próxima, para el próximo ejercicio fiscal. Hablábamos también de interoperabilidad, de multiplataforma. Necesitamos que el gobierno centre sus políticas en programar y en utilizar protocolos estándares. Es decir, necesitamos transitar de una tecnología de Internet Explorer a una tecnología abierta, a una tecnología que no importe el navegador a través del cual estoy accediendo yo a un servicio del gobierno. No puede ser posible que hoy, para que yo pueda pagar mis impuestos, me exijan que tenga yo instalado Internet Explorer. Vaya, no hago menos las peticiones que ha hecho la industria a favor de dejar elegir libremente, si nos inclinamos por un tipo de software privativo o por un tipo de software libre. Creo que justamente la riqueza está en poder elegir, en tener las opciones, pero presentarlas abiertamente, no sesgarlas. Y también creo que es importante definir por ahí, hoy el diputado Salvador Caro está circulando un borrador sobre un punto de acuerdo para retirar a México de las negociaciones del tratado contra la falsificación, el acuerdo comercial contra la falsificación. Pueden ver este proyecto de punto de acuerdo en su blog y bueno, pues obviamente está haciendo un llamado para que comentemos y para que aportemos. Esto lo veo muy constructivo. ¿Por qué? Porque si México se retira de una negociación como la es la del ACTA, pues evidentemente podemos empezar a hacer algo hacia el interior. Es decir, dejemos de servir a intereses externos, y no lo digo como demagogia, sino como una cuestión de un llamado de verdad a un México independiente que estamos celebrando ahora 200 años, ¿no? Entonces, hagamos esa actividad de fortalecer el mercado interno. ¿Por qué no fomentamos una industria de desarrollo de software, sea este privativo o sea libre? No importa. Pero fomentemos una industria interna, una industria nacional de desarrollo de software. ¿Por qué la India? ¿Por qué Brasil sí puede? ¿Por qué México no puede? ¿Por qué las inversiones se están yendo justamente hacia Brasil, hacia la India, hacia otros mercados que no se fijan y no que, más bien, perdón, no que no se fijen, sino que no van con esta corriente a la que nos quieren subir nuestros gobernantes de proteger la propiedad intelectual indiscriminadamente a costa del beneficio de la nación, a costa del beneficio de la sociedad? Miremos más hacia nuestros vecinos del sur en lugar de estar viendo hacia el norte, ¿sí? Veamos más hacia la India también y pues nuevamente hacer el llamado a los senadores, que finalmente son quienes tendrán en sus manos la ratificación o no de este acuerdo comercial, para que México no se sume
a este acuerdo. Créanme que las consecuencias que va a tener para nuestro país son mucho más negativas que positivas. También importante hablar sobre el tema del acceso universal a Internet. ¿Por qué no, en vez de estar licitando, lo hemos dicho ya en varios foros, por qué no, en vez de estar licitando 2 hilos de fibra óptica para que una empresa preste el servicio y aproveche esa infraestructura montada, por qué no mejor metemos a CFE como una competidora directa en el mercado, que lleve el servicio de acceso a Internet a los mexicanos a un precio accesible, con digamos cierta estabilidad, a diferencia de lo que nos ofrecen otros proveedores de servicios, y ofreciendo justamente un nuevo nicho para que los que ya están compitan y que no se cierre esto en 2 o 3 compañías que prestan el servicio. Recuerdo hace un mes o 2 meses estuvimos también por aquí por el Senado, y el entonces presidente de la mesa directiva se comprometió a que el Senado iba a adoptar software libre desde ese día, y prometió que en una semana iba a implementar este tipo de medidas. No sé si se le ha dado seguimiento. A mí me encantaría conocer cuál ha sido el progreso que se ha tenido en esto, si efectivamente se tomaron medidas para que se implementara esta política que en su momento propuso el entonces presidente de la mesa directiva, y si no, bueno, pues que nos digan cómo nos podemos sumar como especialistas y como sociedad para que esto suceda. ¿Para qué? Para ahorrarle presupuesto al gobierno y que se destine a otros rubros en el que puede ser utilizado. Insisto, hay que servir a los intereses de México. Como decía Alejandro Pisanti, ¿por qué seguimos bajando en los rankings? A mí me parece que falta mucho en el terreno de la implementación de las políticas públicas. Y repetir, Internet es para todos. Internet y telecomunicaciones son un detonador económico, un detonador de relaciones personales, un detonador de relaciones comerciales. No lo cerremos a una estructura pequeña en el que pocos tomen decisión. Escuchemos a todos, escuchemos a la sociedad civil, y también impulsemos proyectos de ley como el de la Ley para la Protección de los Usuarios de Internet, ¿sí? Esta es una iniciativa que tiene en el Senado desde el 30 de abril turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, y hoy no ha habido un dictamen de esta iniciativa. Estamos a más de año y medio de que esta iniciativa se turnó y hoy no ha sido dictaminada. Y bueno, pues evidentemente lo que la sociedad creo que querría es que esta iniciativa avance y que los usuarios de Internet tengamos garantizados derechos que fomenten también la competitividad en el sector de los prestadores de servicios de Internet. ¿Sí? Si lo hacemos mediante este mecanismo y no a través de instituciones privadas, creo que tenemos una mayor posibilidad de éxito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al licenciado León Felipe Sánchez Zambia. Quisiera dar los avisos rápidamente. Agradecer la presencia del licenciado Mario Anguiano, gobernador constitucional del Estado de Colima, que se encuentra con nosotros. Gracias. Mismo que también será integrante de una de las mesas de discusión de este foro. Muchas gracias, gobernador, por estar aquí con nosotros. Y también agradecer la aportación de Alternativa Digital, que dirige nuestro amigo Emilio Saldaña, quien está transmitiendo vía streaming a través del portal de su servidor y de varios portales más, que en un momento más diremos cuáles son. Muchísimas gracias a Emilio y Alternativa Digital. El siguiente participante es el doctor Jesús Robles Maloff, quien es un activista importante de derechos ciudadanos, derechos humanos, igualdad, equidad y justicia, también tuitero, reconocido como @RoblesMaloff en las redes sociales, al cual le pediremos su intervención. Pues muchas gracias. Aclaro que tengo maestría y tengo 2 estudios de doctorado por culminar, así es, para que no me vayan a decir como el caso famoso, ¿cuál era? Alzati, perdón. Sí, muy bien. Y pues saludo a todos y todas los que nos ven por la red, ciudadanos comprometidos, pendientes de estas discusiones, a todos ustedes por supuesto, al doctor Pisanti
que del 20% que le entiendo siempre aprende uno mucho, a León, a todos ustedes, por supuesto al ingeniero Huesca, y agradezco verdaderamente al senador Castellón, al diputado Pérez Alonso, el construir un espacio incluyente que algunos a fuerza de nuestra conducta nos forzamos a aprobar, pero lo hacemos como siempre en uso de un derecho ciudadano, en uso de lo que cada vez debe convertirse este espacio, es una casa del pueblo, de los ciudadanos, y no todos los ciudadanos pensamos igual, y no todos los ciudadanos pensamos que las cosas están bien y tenemos propuestas que queremos hacer. Gracias por el espacio, de verdad. Yo no soy un experto en política digital, pero sí conozco el tema de los derechos humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Esta Declaración Universal forma parte de lo que yo digo es el mayor consenso que tenemos en la humanidad, el mayor consenso que existe en los gobiernos, y esta declaración, este artículo, subsecuentemente ha sido desarrollado en convenciones, tratados internacionales, recomendaciones de comités de organismos internacionales, en jurisprudencia de nuestras mismas cortes supremas, de las cortes nacionales. Forma parte pues de un acuerdo básico de convivencia. La segunda parte del artículo 19 me parece que está en riesgo, la de difundir, investigar nuestras opiniones sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Por supuesto, cuando se firmó la declaración en la década de los 40, no se tenía todavía conciencia del desarrollo que iban a tener las tecnologías de la información. Se avisoraba por ahí, algunos mentes preclaras veían ya una sociedad de la información y el conocimiento. Y así como creo que en algunos espacios de los gobiernos estatales y del gobierno federal se hacen esfuerzos por garantizar este derecho a través de crear una política digital, creo firmemente en que hay no solo una ausencia de una política digital integral, sino señas de una contrapolítica digital. Como dice el maestro Pisanti, el chilling effect de acciones concretas que hemos visto, no solo en el gobierno federal, no solo en el legislativo, sino también en los gobiernos de los estados. Ya se mencionaron algunas, no voy a abundar, pero quisiera sí mencionarlas por su nombre. El impuesto denominado IEPS, la influencia que tienen las grandes televisoras en la política, no solo nacional, sino en la política estatal. Las grandes empresas que concentran la radiodifusión en nuestro país, la represión de las radios comunitarias, la influencia que tiene también en nuestra política la concentración de los servicios de telefonía en una empresa que todos sabemos que se llama Telmex. El ACT. ¿Cómo puede un gobierno decir que construye una política digital, a pesar, lo digo y con todo cariño, de muchos funcionarios públicos federales aquí presentes, que desde sus trincheras hace un esfuerzo? Yo me pregunto, ¿cómo puede un gobierno federal decir que tiene una política digital si negocia desde hace 2 años, por lo menos, un tratado que es totalmente obscuro? Y a falta de información de nuestro gobierno, yo le creo a la sociedad civil internacional. Yo creo que este mes, como fue acordado en Japón, este mes se firmará, existe el compromiso de firmar ACTA, y donde México ha tenido un papel vergonzoso a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, cuyo responsable, Jorge Amigo, por cierto,
va que vuela en hacerle la competencia de quedar ahí años frente a este instituto, un instituto público, lleva años y va haciéndole la competencia, ya digo yo, a Fidel Velázquez. Esto es impensable en un México democrático, en un México donde hemos aprobado leyes de transparencia, que nuestro gobierno negocie a nuestras espaldas un acuerdo que va a limitar la libertad y la neutralidad de Internet. ¿Cómo podemos decir entonces que existe una política digital en México? Sí, México ha sido protagonista, ha aportado negativamente a la construcción de este acuerdo. Esas son mis preguntas. Yo solamente quiero, para centrarme en el tema que venía a proponer, quisiera poner el ejemplo de por qué es importante en una sociedad democrática, porque es un tema de democracia el acceso a las tecnologías de la información, y voy a poner dos ejemplos, los que me ha tocado vivir. El primero es de la guardería ABC del movimiento 5 de junio por la justicia, y el segundo es de la lucha que tienen los indígenas Triqui en el municipio de Copala. Uno es una experiencia en cuanto a las tecnologías de la información positiva, y el otro una experiencia que refleja la realidad de nuestro país. El 20 de junio de 2010, de este año, después de un año y semanas, el presidente Calderón se dignó a ir a Hermosillo después de la tragedia en la que perdieron la vida 49 niñas y niños y decenas quedaron heridos. Primero, por supuesto, fue al Mundial de Fútbol y después acudió a Hermosillo a reunirse por primera vez con padres y madres de familia. Acompañamos a los alrededores del lugar, a los padres y madres de familia, y el lugar parecía verdaderamente una fortaleza, desde kilómetros a la redonda. Por supuesto nosotros, el público en general no pudo entrar, pero lo que es más grave, los medios de comunicación no pudieron entrar. Había por lo menos 6 filtros del Estado Mayor Presidencial, y en el penúltimo filtro les pidieron a los padres y madres de familia que entregaran su teléfono celular. Los padres y madres de familia pidieron al Estado Mayor Presidencial el fundamento legal, y evidentemente al no haber fundamento legal para retirar el teléfono celular, pudieron entrar con él. Sospechamos que el lugar, que era un lugar privado, un salón de fiestas, tenía bloqueador de señal de internet, porque ninguna llamada podía salir ni entrar, y por supuesto el acceso a plataformas de redes sociales estaba, por obvias razones técnicas, interrumpido. Pero un padre de familia que conoce y ha aprovechado en este esfuerzo y en esta lucha de justicia las tecnologías de la información, con un celular o una cámara de 5 megapíxeles, pudo grabar la reunión, y de otra manera no hubiéramos tenido por lo menos la versión de este padre José Francisco García, que pudo grabar cuando Patricia Duarte interpeló al presidente de la República. Cuando uno compara el boletín oficial de la presidencia y ve el video de que pudo grabar José Francisco García, las versiones son totalmente diferentes. Afortunadamente, este movimiento, les sugiero visiten su página, es www.movimiento5junio.org, ha hecho una apropiación adecuada de las tecnologías de la información en la búsqueda en la búsqueda de justicia para este caso. No solamente usan internet, páginas web, sino Twitter, redes sociales, videos, y están inmersos en la tecnología de la información. Incluso transmiten señal en vivo desde el celular, conferencias de prensa que hacen en plazas públicas. Es decir, un movimiento que se apropia y plantea frente al Estado sus reivindicaciones. Podemos o no estar de acuerdo con las reivindicaciones, yo por supuesto estoy de acuerdo, pero podemos aprender de este movimiento en la apropiación y el uso de las tecnologías. Y rápidamente paso al caso de Copala. Copala es una región de Oaxaca, una zona triqui que históricamente ha tenido problemas en cuanto a la reivindicación de sus derechos. A principio de año fue asesinado dos activistas por los derechos humanos que pretendían romper un cerco que
un grupo cercano al gobernador Ulises Ruiz había generado sobre esta comunidad. Fueron asesinados al intentar pasar. Este año, hace 3 meses, se planteó una segunda caravana que buscara romper ese bloqueo, conformada no solamente por activistas y gente del movimiento de la sociedad civil, sino por propios representantes populares de la Cámara de Diputados. Cuando uno va siguiendo las crónicas, porque estos dos movimientos, omití decirlo, tienen muy poca atención de los medios convencionales. Es otro problema de la democracia, pero bueno, afortunadamente existen las plataformas de la información alternativa donde podemos ir conociendo. Bueno, yo iba siguiendo la narración de Alejandro Encinas a través de las redes sociales y me causó una zozobra decir que a 30, 40 kilómetros del punto más cercano al retén que ilegalmente están colocando la comunidad, una comunidad indígena denominada Ubisort, pues ya no podía seguir informándonos porque se acababa la señal de telefonía. Y evidentemente pues nos quedamos en toda la ciudadanía que estábamos atentas a esa comunicación, nos quedamos simplemente en blanco. Por supuesto, la caravana no pudo entrar porque la procuradora del Estado de Justicia le costa de su vida, porque para salir precisamente tiene que pasar por territorio enemigo y ir a otro pueblo que está a 50 kilómetros, hacer una llamada telefónica a un medio de comunicación, y entonces ese medio de comunicación, que normalmente es Contralínea, que también es un medio alternativo, difundir la información. Esos son pues los retos que desde la agenda de los derechos humanos, desde la agenda de una sociedad disidente que en toda democracia, créanmelo yo, debe existir por mantener sano las instituciones de nuestro país, sana nuestra representación, y más desde donde yo lo veo, donde hay una crisis de representatividad de nuestros poderes, debemos abrir estos espacios, y ahí es donde yo suscribo lo dicho por Adriana Labardini, por Escorcia, por Apisanti y por León, que debemos no generar discursos retóricos o demagógicos del pasado, sino generar competencia, innovación, competitividad, muchos más proveedores. Y de verdad, si no tenemos, y esta es la última propuesta que haría yo el día de aquí, si no tenemos una política digital que parta del acceso universal, que parta de la conectividad universal, creo que estaremos fallando en este principio que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Si no tenemos una política digital que nos dé a todos ese derecho al Internet, estaremos haciendo demagogia. Muchas gracias. Agradecemos la contribución del doctor Dobres Maloff, quien nos hizo un énfasis importante en derechos humanos y el acceso digital a comunidades alejadas, no solamente alejadas territorialmente, quizá alejadas social y políticamente de las áreas de influencia del Estado mismo. Pasamos ahora a la participación del doctor Eric Huesca Morales, que también es muy conocido en la comunidad académica, en la comunidad universitaria, de educación a distancia, de capítulo Internet en México. Yo quiero obviarme más bien el tiempo, sin menoscabo de sus credenciales académicas, que son también muy vastas, al igual que todos los que están aquí conmigo en la mesa. Adelante, el doctor Eric Huesca. Bueno, gracias antes que nada a toda la sociedad, y me voy a bajar del presidium. Me voy a bajar porque creo que tenemos que empezar a cambiar, incluso desde el formato en el que estamos hablando. Desde arriba. Tenemos que dejar de ser una sociedad otra vez viendo qué van a hacer los legisladores, qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer las autoridades, cuando realmente lo que estamos asistiendo es un cambio social, un cambio plano,
un cambio fluido. Y si estamos hablando en el caso de educación, lo que estamos viendo es que seguimos con estructuras verticales, seguimos con proyectos nacionales sin considerar la multiculturalidad de este país. Queremos hacer una agenda digital única, como rezaba la Constitución antes del movimiento zapatista, en que éramos una nación única, indisoluble. Digo, gracias a Juárez no dijimos que éramos católicos, pero poco nos faltaba. Morelos lo dijo en un momento, pero los sentimientos de la nación son otra historia. A lo que voy es, ¿dónde está la visión no de una agenda digital unificada? Tendríamos que hablar de unificada, bajo la multiculturalidad y no bajo el concepto de pongámonos de acuerdo todos. De entrada hay una visión diferente. Hablamos de industria, cuando no tenemos industria en este país, lo que tenemos es comercio. Comercio de la industria de tecnologías de información. No hay industria de tecnologías de información en este país, no nos confundamos. Esa desapareció en los 80. Las universidades siguen formando ingenieros verticales, en lugar de pensar en que necesitamos crear nuevas estructuras de acceso a la educación, no con proyectos nacionales mesiánicos, con proyectos que salen de las comunidades. Por ejemplo, alabo mucho el grupo del Club Digital que está haciendo en México, rescatando comunidades específicas, creando valores específicos en las comunidades. Las universidades tienen que cambiar la manera de ver y de dar los títulos. Seguimos siendo decimonónicos. Vean este auditorio. Escuchamos y los demás pasivamente participamos. ¿No? Y estamos en un problema porque pensamos siempre en diagnosticarnos. Algunos dicen que estamos sobrediagnosticados, otros no. Otros hacen terrorismo de los datos. Y aquí ya vimos varios terroristas hace rato aquí. De verdad, o sea, así de, estamos terrible y eso y ya vamos a pisarnos y mejor el último que salga de este país apaga la luz y se sale. Cuando en realidad hay acciones concretas de las comunidades que hay que rescatar. Hay que rescatar una nueva visión de organización más fundada en los barrios digitales, más fundada en las tribus digitales. Y están los tuiteros, los facebookeros, o sea, les podemos poner los queros que querramos. Pero al final del día hay organizaciones que se están retomando del pasado. Estamos regresando a una edad media moderna, no a un renacimiento, no a algo. Si partimos de aquella idea de que toda era es vertiginosa para aquel que la vive, pues nosotros nos sentimos la cereza del pastel, somos vertiginosos, somos la punta de la evolución, estamos arriba de todos. Pues no creo que la reflexión de Platón la hayamos superado, o de Aristóteles, o de Hume, o de Hegel, o Marx, o los más cercanos. Estamos una vertiginosa inmovilidad, como decía Kuczynski, no nos movemos, nos sentimos vertiginosos. Lo que tenemos que reestructurar, y la propuesta concreta es empezar a analizar nuevas formas de educar. Nuevas formas de educar desde el consenso. Los consensos no son proyectos del gobierno federal. No se crea colaboración por decreto. Se crea colaboración por voluntad. Y en el caso de las universidades públicas con las que yo trabajo, les puedo decir que hemos estado trabajando en crear nuevas licenciaturas en temas torales para este país. Agua, sustentabilidad, energía, a las cuales no son dueñas una sola universidad. Están bajo Creative Commons, están con la idea de que todo fondo, por ahí, por cierto voy a mencionar en algún tuit que me llegó hace unos minutos, decían, ¿por qué no hacen la propuesta de que todo proyecto que tiene fondos públicos tenga los derechos de autor bajo Creative Commons? Y hago mía esa propuesta a este foro.
No puede ser que todos los derechos de autor sigan siendo de los que les pagaron para hacer con fondos públicos un proyecto. Y ese es el caso de los libros de texto que mencionó hace rato León, ¿no? Se les paga los derechos de autor. Aquí hay una diferencia entre lo que es el autor, como reconocerlo como primigenio, ¿no? Como el que lo hizo, y otra es cómo lo explotamos. Regreso entonces a dos cosas que me perdí en ese punto, nada más por mencionar lo que me mandaron en un tuit. Las sociedades se están convirtiendo cada vez más fluidas y estamos regresando, como les decía, a una edad media en el sentido gremial. Nos estamos agrupando por voluntad con lo que queremos. Las universidades públicas se están agrupando en temas específicos por lo que queremos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta cambiar todo el aparato rígido que tenemos, todo ese aparato de reconocimientos que no llevan a nada. Esos SNIs que lo único que han hecho es matar la investigación en el país más que propiciarla, bajo el concepto de hagámosla de calidad, donde ahí también hay una gran aberración. Oigo en muchas bocas calidad y calidad y calidad, que es algo que se nos ha metido por ahí de las tecnologías de información, ¿no? Intentamos en algún momento hacer fábricas de software y todo, y ahora queremos hacer fábricas de estudiantes, objetos de aprendizaje y una serie de cosas que por ahí andan en el limbo y no es objeto de esta mesa. Sin embargo, lo que sí es importante en esta agenda, o sea, agenda en el sentido que lo habló Pisanti del futuro, es pensar en que tenemos que flexibilizar a las organizaciones. No podemos seguir haciendo lo mismo con organizaciones rígidas, con leyes rígidas que responden a un modelo decimonónico de educación. No podemos emitir un título conjunto. Ya están las licenciaturas, pero no podemos emitir un título conjunto, porque no hay voluntad de la SEP para hacerlo. Entonces pido que haya voluntad del gobierno federal para que las universidades puedan emitir títulos conjuntos, para que se pueda reconocer los trabajos de los muchachos en los clubes digitales como un trabajo profesional, no como para ir a perder tiempo ahí, para que podamos reconocer lo que la sociedad hace desde la sociedad, en los barrios. Por eso hablo de barrios y tribus digitales. Se reconocía el trabajo de todos nosotros, por los pares. Estamos accediendo a una sociedad de reconocimiento de pares. Eso es lo que nos está costando trabajo. Dejar la era de don Porfirio, ahora en el bicentenario, seguimos en la misma línea. Queremos tener a los científicos, este grupo que está hoy aquí, y el que está por ahí en la red, decidiendo lo que va a ser del país, cuando esto es una decisión de ciudadanía 2.0, de ciudadanía construida de una manera fluida, diferente, de una manera de estructuración. Y como dicen, nos veremos las caras los ciudadanos en el 2012, porque ahí vamos a construir una ciudadanía diferente. En eso tengo fe. Gracias. Buen día. Agradezco a Eric Huesca su claridad de pensamiento y su brevedad que también requerimos para poder llevar a feliz término las mesas que todavía nos quedan en el transcurso de la mañana. Y pasaremos rápidamente al siguiente expositor, que es el último de esta mesa, y dar paso inmediatamente a la mesa número 3. Es el licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, de Media Telecom, al cual le pedimos su participación. Muchas gracias, señor presidente. Tengo un enorme problema porque soy el último y ya veo caras agobiadas el día de hoy, y si les leo las 5 hojas que preparamos en Media Telecom, se van a angustiar a la tercera hoja. Entonces
tomo la decisión ahorita de leer la última parte de mi documento, pero hacer hincapié en un aspecto que me parece fundamental. En la mesa anterior y en esta se han trabajado, sobre todo, se ha analizado el grave problema para integrar una agenda digital. En la primera etapa, el doctor Hoffman habló sobre lo difícil, lo terrible que había sido ver gritos y sombrerazos en materia de telecomunicación en las últimas semanas. Hace un momento habló Pisanti, hablando sobre la diferencia de percepciones metodológicas que existe, por ejemplo, entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la UNESCO para definir sociedad de la información o hablar de comisiones de banda ancha. Hemos en los últimos meses hablado del mercado de las telecomunicaciones de una manera muy injusta con el mercado y los actores en el cual estamos involucrados todos nosotros. Parece ser que todos los actores, las empresas son malos, hay buenos y malos, cuando realmente habría que analizar que en un mercado siempre hay, particularmente en el tema de telecomunicaciones, piratas, bucaneros y corsarios. ¿A quién le va uno? Entonces, cuando no existe un fenómeno un liderazgo, surge lo que sucede en las sociedades que carecen de leyes y en las sociedades que carecen de orden jurídico. Cada quien hace lo que quiere. En los últimos meses hemos visto que la construcción de un diálogo no ha sido la materia, no ha sido el elemento más importante. Incluso cito al senador Sotelo, a quien en alguna de las pláticas que tuvimos en las últimas semanas comenzó una entrevista que hicimos para Media Telecom, justamente hablando del liderazgo. La capacidad de imaginar y ver estructurada una industria, la capacidad de ver a los actores actuando como marca la ley, definiendo el tipo de legislación que hay que modificar, entendiendo a los agentes económicos, políticos y sociales, pero sobre todo y de manera fundamental al usuario, al consumidor, al que ejerce el derecho a la información y a la cultura. Finalmente, la construcción entonces de una agenda. No es raro que en México estemos en la situación en la que estamos. La UNESCO y la UIT justamente decidieron hace exactamente 3 meses constituir en un hecho absolutamente insólito la Broadband Commission, la primera comisión de banda ancha que establece la posibilidad de hablar desde 2 perspectivas, desde la sociedad de la información y el conocimiento y desde la perspectiva del mercado y las normas de telecomunicaciones, la posibilidad de construir un discurso que recomiende políticas públicas a los estados miembros de estas organizaciones. La integración de una agenda entonces tiene varios elementos. Uno, identificar quiénes son los actores. Por supuesto que es el Estado, y el Estado en su concepción justamente más amplia, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Qué bueno que es el Senado justamente quien convoca a este diálogo. 2, dentro del Poder Legislativo, justamente la coordinación efectiva entre las comisiones de radio y televisión, las comisiones de comunicación y la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hay además en este momento ha habido una afortunada coincidencia, y no es casualidad que esté aquí el gobernador de Colima, justamente el senador Sotelo es de Colima, el senador es justamente, el gobernador es de Colima, y el expresidente de la comisión del Senado, de la permanente, fue el senador Rueda, que es justamente de Colima, que es un estado que tiene una ley de datos de hace más de casi 10 años, y donde la Universidad de Colima tiene una de las procesos de investigación académica en materia de política informática más importante que hay en el país. No es casualidad que suceda esto. Entonces, me voy rápidamente a la agenda. El diseño de una agenda digital para el desarrollo comienza por considerarla pública, para generar liderazgo. Con ella, las peleas, gritos y sombrerazos son producto de una sorprendente falta de liderazgo suplido solamente por la defensa de los intereses privados. Hay que replantear el concepto del servicio de radiodifusión a partir de vincularlo expresamente al concepto de servicio de telecomunicaciones. Veo que hay abogados, economistas, gente que conoce a qué me refiero. El servicio de radiodifusión es un servicio de interés público, el servicio de telecomunicaciones es un servicio público, y su vinculación a los conceptos teórico-metodológicos de la sociedad de la información y conocimiento necesitan reconocer dentro del concepto del Internet la palabra
es lo que ahora la Academia maneja y que nosotros en Media Telecom sostenemos, que es el servicio público de comunicación, que debe de incluir al servicio de radiodifusión, telecomunicaciones e Internet. Por lo anterior, se debe crear el concepto de servicio público de comunicación, en el que simple y llanamente se incluyan los elementos constitutivos de ambos conceptos para presentarlos juntos de forma indivisible e inseparable. Este es el elemento seminal para poder construir toda una agenda en materia digital, que evidentemente tendrá a la gente que recibe este servicio, que son los usuarios. Esto conlleva el imperativo de construir una nueva economía de productos y servicios digitales que generen simultáneamente un cumplimiento del mandato de informar a través de cualquier dispositivo tecnológico y generar valores agregados a los procesos de comunicación y de consumo cultural. La agenda digital debe incluir políticas específicas para cada plataforma de comunicación e incluir todas las actividades de ellos en un solo documento. El decreto del Ejecutivo, por ejemplo, en materia de transición de TV digital de la semana pasada, es un ejemplo de una política aislada dentro del discurso integral que se debió haber creado con anticipación y en el que los ejes eran las telecomunicaciones y la sociedad de la información, no la política de radiodifusión por sí sola, y que deben ser parte de la agenda digital del Estado. La agenda digital del Estado mexicano debe ser complementado con la competencia plena en todas las plataformas. Por ejemplo, la que es inminente, ya surgió la competencia, se establecieron las bases para la competencia en materia móvil, ya se inició la competencia en telefonía fija, pues ahora justamente surge la competencia plena en la industria de la televisión por cable y la apertura inmediata al resto del país que no cuentan con televisión por cable, y por supuesto de servicios Play, de triple Play y de servicios de comunicación a los que tiene derecho, ya que ahora sucede que ese mercado solamente atiende a la clase media y alta que no tiene televisión restringida. Se debe trabajar coordinadamente entre la Comisión de Telecomunicaciones, ya lo comentamos, Radio y Televisión, la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se deben fortalecer las facultades del Estado en materia de rectoría económica del Estado. En México el mercado se regula esencialmente a partir de las facultades de intervención económica que tiene el Poder Ejecutivo y específicamente en materia de definición de concepto de servicio público, de suplencia o facultades de sustitución al crear empresas públicas. Alguien hablaba, por ejemplo, de dar servicios a través de la Comisión Federal de Electricidad, el sistema de medios públicos que opera en el país, ¿no? Los programas de alfabetización digital que acaba de mencionar ahora el agente de la Secretaría de Creación Pública, los programas de gobierno digital, establecer políticas de competencia clara, ya lo dijimos, en multiplataforma, estimular a la industria de las telecomunicaciones, fortalecer el sistema de medios públicos, diseñar aplicaciones para los dispositivos móviles, considerar a los grupos vulnerables del país como grupos discapacitados, menores de edad, mujeres, políticas de protección al consumidor, promoción de la diversidad cultural y lingüística, acceso universal, entendido sobre todo desde la perspectiva doble. La palabra acceso universal es muy frecuente, pero pocas veces precisamos que tiene dos elementos esenciales. Uno, que es el técnico, que es para que el sistema universal pueda transmitir información a través de todas las plataformas, y la segunda es acceso a todo tipo de programación. Por último hay que revisar, y con esto termino, las distintas leyes que son involucradas y van a ser afectadas por esta agenda. Por ejemplo, están las leyes, claro, de radio, televisión, telecomunicaciones, pero incluso leyes que no son contempladas ni manejadas por los medios ni por muchos académicos. Está la ley de bibliotecas. Tenemos 7,200 bibliotecas en el país que ya no deberían ser bibliotecas, deberían ser mediatecas. Está la ley federal de promoción de la lectura, están que manejan justamente la información editorial, está la ley de derechos de autor, que tiene toda una serie de disposiciones en materia de protección de señales radiodifundidas que deberían ser consideradas de servicio público y no propiedad de empresas. Y por último, creo que el reto más importante es que exista una claridad metodológica para que la integración de la agenda sea multidimensional y que permita estructurar entonces las perspectivas de la sociedad civil en la agenda que acaban de presentarse en materia de educación, salud, seguridad, la revisión de normatividad jurídica, el impacto en el mercado,
Y por último, pensar en el elemento más importante de todo esto que siempre se nos olvida, que es el usuario, el consumidor, al que beneficia el derecho a la información y a la cultura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Con esto damos por concluido esta mesa.